Buenos días a todos. Vamos a comenzar la siguiente mesa. Y antes de empezar, quiero dar las gracias a Carmen y a Marino por la recepción que han tenido del programa en el colegio, que cada uno de ellos lleva con la función de orientador, que la verdad es que han facilitado todo el trabajo y toda la ayuda que nosotros tratamos de dar. Más allá de los comentarios que se puedan hacer y de las críticas, que hay que hacerlas. O sea que muchas gracias por la ayuda que hemos recibido y que yo en particular he recibido comenzando en vuestros colegios, ¿vale? Bueno, hoy tengo la suerte de estar aquí presentando a estos tres amigos que nos van a hacer una mesa, yo creo, muy interesante y en la que vamos a poder aprender muchas cosas. En primer lugar, os quiero presentar a Susana Cruilles, que es psicóloga clínica, terapeuta de familia, experta en trauma en la infancia, profesora colaboradora de Early Life Stress and Resilience Program de la Universidad de Stanford y ha trabajado en la sanidad pública madrileña durante 17 años. Actualmente se dedica a la práctica privada y va a hablar luego, en segundo lugar, acerca de terapia de claves traumáticas, tratamiento y construcción de resiliencia en niños y adolescentes con estrés traumático. Después os quiero presentar a Fernando Egea, que es psicólogo, psicoterapeuta, sociólogo y probablemente la persona que conozco que más libros lee y que más libros conoce. Así que luego os doy su teléfono porque nunca más os vais a aburrir leyendo. Y finalmente os presento a James Rhodes, pianista, escritor y luchador por los derechos de la infancia en España, trabajando para cambiar las leyes y que tenemos la suerte de tener hoy aquí. Así que os voy a dejar porque van a tener una conversación entre Fernando y James y luego después podremos escuchar a Susana. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Vamos a intentar tener un formato distinto. En vez de soltar un rollo tremendo, va a ser una conversación con James que tiene todo que decir sobre un tema tan importante como son los abusos en la infancia. Como me imagino que ya sabéis, él escribió un libro que es su autobiografía, que se llama Instrumental, y lo que he hecho ha sido ir sacando algunas notas de este libro para que él, de una manera absolutamente natural y espontánea, pueda comentar, también me pueda mandar callar en un momento determinado y podamos conversar sobre el tema en profundidad. Vamos a empezar, James. ¿Okay? ¿Cómo eras tú antes de los 6 años? Uy. Dale. Hola. ¿Me escucháis bien? Dos cosas de antemano. Primero, mi castellano de mierda. Pido disculpas con este acento de guiri tan fatal y gracias por vuestra paciencia. Y segunda cosa, mucho más importante, me siento un poco como un pulpo en un garaje aquí. Yo tocando el piano como un gilipollas mientras vosotros están como salvando vidas día a día y más que nada quiero agradeceros por el trabajo que hacéis porque es una puta maravilla y yo estoy súper agradecido. Yo no podría hacer lo que hacéis y vuestro trabajo nunca ha sido tan importante que ahora mismo. Entonces, gracias. Y con la pregunta, pues antes de las 6, bastante normal. Bailando, cantando, riendo, como había luz, ¿sabes? Como en todos los peques. Claro, claro. A partir de los 6 años, ¿no? Empieza unos episodios absolutamente terroríficos, ¿no? De abusos, de violaciones, que se continúan durante 4 años, ¿no? Sí. ¿Qué supuso para ti? Pues, no sé, es que es tan
es tan horrible hablar de estas cosas. Yo no quiero hablar de cosas así, por supuesto, porque cada vez es como abriendo una herida en forma pública. Mejor aquí, con buena gente. Pero a veces en las redes, con la prensa, es como munición para atacar. No hay límites en 2023. No sé, hay un antes y un después, claro. Y hay movidas físicas, por supuesto. He tenido 3 cirugías para intentar reparar el daño físico, pero más allá de obviamente, como sabéis perfectamente, las movidas internas, que sigo. Coño, soy tan viejo, tengo 48 ahora, y 4 décadas más tarde, despierto a las 4 de la mañana, como meando encima, llorando, rascando con sangre. Es como... A ver, yo no soy el único, por supuesto, y seguro que todo el mundo tiene trauma en su vida. Es lo más normal del mundo, tristemente. Puede ser un divorcio, la pobreza, una mascota que se murió, bullying, abusos. Yo creo tal vez es un error intentar calificar niveles de trauma, ¿sabes? Es que yo conozco gente que han sido violados y para ellos han lidiado bastante bien. También conozco a la gente que se murió una mascota y están totalmente destruidos. Y para cada persona tiene su propia manera de... Para mí es algo que, a ver, ser tan melodramática nunca voy a superar, pero con tiempo, con paciencia, con gente como vosotros, creo, ojalá puedo lidiar día a día. Muy bien. En un momento, ¿cómo piensas tú que es posible, ¿no?, que frente a toda la cantidad de sintomatología que tú empezaste a dar, ¿no?, tan pronto, ningún adulto, ningún profesor familiar pudiera darse cuenta que estaba pasando algo muy grave? Esa es la pregunta para mí. Y por eso he luchado tanto para la ley de protección infantil, porque, pues, bienvenido a los 80, ¿no? Era como una Disneylandia para los pederastas. Y incluso peor, era una profe que me encontraron con sangre en las piernas, llorando, histérico, y aún así, 3 años más de la misma mierda. Ella se fue al director de la escuela diciendo, mira, hay algo muy chungo pasando con James, y el director dijo algo como, ay, este pequeño maricón tiene que ser más fuerte y no pasa nada, y ignorarlo, y así era como lo más normal del mundo. Ojalá, creo que hoy mismo sería distinto. De hecho, ahora hay una obligación legal de denunciar, incluso si hay sospechas, sin pruebas, sin nada. Pero aquel entonces, nada. Entonces, la verdad, familia es algo distinto. No sé, hay tanta vergüenza con este tema. Para la familia también, y que para mí era muy inesperada, pero cuando he escrito el libro, hablando por primera vez realmente de este tema, como la mitad de mi familia ni siquiera ha leído el libro, tampoco hablan de este tema, están como negación total, que también es muy triste. Y
yo soy padre y realmente me cuesta de pensar que yo puedo ver mi propio hijo con 6, 7 añitos como cagando encima, meando encima, con TOC, como totalmente descolocado y histérico, rezando de no volver a esta puta escuela de mierda. Y hago nada. Es que yo no entiendo. Creo que ahora hay mucho más luz encima de esto. Es que no, la gente no se puede decir, ay, pues este tema no tenía ni idea y nunca se hablan de este tema. Es muy como... Ahora cada semana en los periódicos hay otras historias. De hecho, cuando he llegado aquí en España hace 5 años, me recuerdo perfectamente el shock de leer cada semana otra historia, es como lo más normal del mundo. Y nadie hace nada. Los políticos, los niños, como sabéis, son invisibles a los políticos. No tienen dinero, no votan, no pagan impuestos. Entonces, ¿quién va a luchar para ellos? Vosotros, gracias a Dios. Y siempre he pensado que, aunque sea demasiado tarde para mí, hay muchas cosas que podemos cambiar para los demás y de hecho estamos haciendo cosas estupendas ahora, cosas así, una conferencia solo sobre este tema. ¿Qué puto pasará? Perdona, las palabrotas, es como cuando estoy nervioso, I swear a lot. Eso es muy inglés también, qué asco. Pero sí. Haces una descripción en tu libro sobre el tema de la disociación que me parece que es una descripción fenomenológica impresionante, ¿no? Que no somos capaces de hacer los profesionales, ¿no? ¿Para qué te sirvió a ti la disociación? Es una herramienta maravillosa. Es lo más, ¿sabes? Es como... Y lo mejor es que es algo totalmente automático. Y sigo así. Está mejorando mucho, pero a veces sí, es como... No sé, es una manera, obviamente, como para escapar y no afrontar ciertas cosas. Y yo a veces es que aparentemente he ido a unos países, he conocido a alguna gente y yo no tengo ni idea de este. Porque no estaba pero no estaba. Es como... En los 80 no hemos tenido como Netflix y cosas para escapar. De hecho, el único sitio donde era un sitio como seguro para mí era una sala de ensayo con un piano, con la puerta cerrada y ya está. Y eso también, lo mejor de entre comillas, mi trabajo como perro flauta, es que yo en el escenario tocando piano para 1 hora y media, es como he dicho Lorca, el duende. El duende es disociación, Disociación. lo que he dicho. Pero nivel pro, ¿no? Y por eso hay cosas como la música, el arte, lo que sea, puede ser bailar, cocinar, fotografía, algo para no desasociar 100%, pero de una manera bastante saludable, ¿no? Pero para mí, yo nunca me voy a olvidar la primera vez en pleno violación, en un armario encerrado,
con este tío con 6 años y literalmente, porque era tan real, he volado. I was flying. Y no solo encima de mí mismo, pero directamente a través de la puerta, de las paredes. Era como magia total. Y este sentido de volar era tan real que era lo más para mí. Era la única manera de sobrevivir, creo. Entonces para mí es una cosa buena, no es algo como malo. Perfecto. A los 10 años fue tu encuentro con la música, ¿no? Sí, un poco antes como para escuchar. Ujú. Y eso para mí, Cuéntanos. he encontrado un cassette. ¿Sabéis cuál es una cassette? Ay, qué jóvenes sois. Y era una pieza de Bach. Yo en esta época, en este punto, estaba ya un niño raro y escucharon esta pieza y era como el descubrimiento de mi vida. Y gracias a Dios no fue un biblio o algo así, era una pieza de Bach y yo estaba como, por primera vez he encontrado algo que puede desbloquear y no tengo que ni compartir, ni explicar, ni pagar, ni estudiar, nada. Era como... Y estaba como enamoradísimo con 7 años y lo mejor es que incluso hoy tiene exactamente el mismo efecto. Y para poner cascos y escuchar y de repente no estoy pero no estoy. Y yo con 7, 8 años estaba... Es como muchos peques mirando a Messi en Camp Nou, ¿sabes? No, de verdad, como, ay, un día, ojalá, soñando de este momento y no sé cómo, pero ahora de repente estoy en el puto Teatro Real o Auditorio Nacional tocando estas mismas piezas para un público que cuando he tenido 8 años estaba escuchando, cerrando los ojos, fingiendo que era yo tocando. Y sí era una grabación en vivo, con aplausos y todo. Y yo como, ay, gracias. Bueno, como he dicho, un niño raro, pero también he escuchado a Queen, a los Beatles, a Wham. Ay, qué asco. George Michael estaba enamoradísimo. Pero bueno, sí, la música siempre es la mejor droga de todos, de todos. Sí, tú dices que literalmente te salvó la vida. Sí, sí, yo creo que sí, pero no soy el único. La vida para... Si hay un adolescente, un pequeño en el mundo, para que la música no es fundamental como oxígeno, es que sería increíble. Es que la música, y yo personalmente da igual si es la Rosalía o Leva o Serrat o Bach o Chopin o Beethoven, la música es la música y por eso también me da una tristeza tremenda que la educación musical, no solo aquí, pero en todo el mundo, está jodido. Si no eres en una familia con pasta, no vas a escuchar una orquesta en vivo, no vas a tocar el piano, ni la guitarra, ni nada. Y hay una generación entera que nunca han oído una sinfonía de Beethoven, ni pueden ver la línea entre Bach y Rosalía y cómo todo encaja y esta manera de ser como creativa es perdido, ¿no? ¿Y cuántos Serrats y Sabinas hay ahora mismo en España y no tienen ni puta idea?
del talento que tienes porque no tienen las herramientas, ¿no? Sí, sí. Dices en un momento determinado que la vergüenza es el legado de los abusos, ¿no? Sí. Y que esa sensación de humillación es el motivo del silencio. Sí, y sí es así, creo. Para ¿Crees? mí es el número uno, el síntoma más difícil de todos para... Sí, es muy difícil. Es que porque racionalmente, intelectualmente, lo sé perfectamente, no era mi culpa. Es que obviamente, sí, pero es un nivel casi celular, este sentido de que yo estaba floteando, no he dicho nada. Y este sentido, para mí, por eso cosas como las redes sociales son tan tóxicos. No es, yo da igual si alguien está insultándome sobre este tema. La movida es que hay otra gente leyendo este tweet. Y este sentido de vergüenza, hay como una audiencia, un público burlando y mirando. Y sabes, cuando estabas en el cole y eligiendo equipos de fútbol y yo siempre el último, es este sentido de no, como mátame camión, solo quiero desparecerme, ¿sabes? Y es eso que... Y pues, y la verdad es que no sé cuál es la respuesta. ¿Cómo podemos curar la vergüenza en la gente? Y todo vinculado con el autoestima y todo esto, pero para mí es número uno. Si yo no tengo vergüenza, mi vida sería 100 veces mejor, seguro. Y todos los problemas en relaciones, parejas, de autolesionando, de trastornos, de lo que sea, serían mucho más como, pues, menos grave para mí. Hablo solo para mí. Sí, sí. Vamos a dar un salto, ¿no? Dale. Cuando tienes 18 años te vas a Edimburgo, ¿no? Sí. Y empiezas a estudiar, ¿no? Sí, pues entre comillas. Bueno, curiosamente siempre fuiste un chico bastante brillante, ¿no? Bueno, tampoco tanto. Bueno, No. te graduaste en psicología, hiciste tu máster. Sí, en una de las grandes ironías de mi vida. He estudiado psicología, sí. Sí. Pero bueno, es como en inglés hay esta expresión, the blind leading the blind. Era un poco como, pues, sí, 3 años en University College London de psicología y porque obviamente en esta época estaba pensando, con esta información se puede arreglar todo. Pues, Lo hemos spoiler, hecho, lo no. hemos hecho todos. Sí, claro. También fue el primer contacto ya fuerte con las drogas, aunque habías empezado mucho antes, ¿no? Y con situaciones de crisis profundísima a nivel interno. ¿Puedes contar algo de ese momento? Pues todas esas cosas tienen el mismo objetivo, que es para quietar este cerebro, para escapar, para sentirme normal. Y a ver, funcione hasta un punto, pero luego estaba ingresado en mi primer psiquiatra con 19 años. Y hay tanta gente, y seguro no soy el único, que solo quieren sentir normal, ¿sabes? Como dormir 8 horas. Imagínate qué lujo, 8 horas, sin pesadillas, sin insomnia, sin nada. Para, no sé, tener una cita con una chica y
comportarte de una manera normal. Yo con 15 años estaba con una chica en mi primer cita de mi vida y dentro de 30 segundos estaba, venga, follamos en el baño. Así era como la cosa más normal del mundo, como quieres un café, quieres follar, como era algo, pues eso es lo que hacen la gente. Y nunca voy a olvidar esta mirada de esta pobrecita, como perdona, es que era como todo el mundo ha tenido un libro con las reglas, cómo vivir, y yo ni puta idea, y improvisando al máximo, pero entonces sí, las drogas, y tenemos que hablar también de autolesión, porque eso mucho más allá de las drogas y alcoholismo y todo esto, para mí era lo más difícil de quitar, de dejar. Más adictivo no hay, porque hay todo, hay ritual, hay secretos, hay control, hay una manera de castigar y también distraer y desasociar, hay tanto. Y supongo que la mayoría de la gente, vosotros no, pero la gente que no son especializados piensan que es un indicador de suicidio o algo, pero obviamente no es así. Es algo, es una manera de lidiar con la vida. Y lo peor de todo es que funcione de puta madre. No, de verdad. Hay casos en Inglaterra, en cárceles, donde hay gente que por ley ahora tienen el derecho de autolesionarse. ¿Por qué funciona tanto? Y con supervisión médica y todo. Pero sí, pero todo, las drogas, las razor blades, lo que sea, la promiscuidad, comportamientos peligrosos, con el mismo objetivo, que es sobrevivir, vivir y tener un poquito de paz interna. Me dice Jorge que me quedan 2 minutos y tengo Genial. 200 preguntas. Dale. Pues Más. hablamos muy rápido. Me gustaría que me comentaras qué significó, me voy a saltar mucho, ¿no? Fénix, tu primera experiencia psiquiátrica positiva, al fin, ¿no? A ver, si estás buscando alubias, pues a ver, yo tengo mucha experiencia con los psiquiatras y unas buenas, unas complicadas. Pero lo mejor para mí era la primera vez estaba en un psiquiatra contra mi propia voluntad, encerrado. Y estaba al punto de ser trasladado a una institución muy chungo. Y han llamado... Federal, ¿no? Sí, efectivamente. Y han llamado a un psiquiatra en otro hospital y estaba hablando con él. Y por primera vez en mi vida, este tío me ha escuchado. Simplemente me dijo algo como, es un sueño horrible para ti. ¿Cómo te entiendo? Y lo siento mucho. Y si quieres, podemos charlar un poquito cara a cara y vamos a ver si puedo ayudarte. No sé si vas a sobrevivir, sí o no, pero podemos aumentar la posibilidad un poquito, tal vez. Y este nivel de como honestidad y empatía y era como, qué alivio. Porque esta idea de no vas a suicidarte, vas a sobrevivir, vamos a medicarte y todo esto, era como todos mis miedos y sentimientos han sido como validados. ¿Es that a word? Validated. Sí. Validados. Perfecto. ¿Qué nivel, Maribel? Validada. Hey, por primera vez, por un profesional, diciendo, dale, entiendo que quieres suicidarte y es una posibilidad. Y vamos a hacer lo que podemos, sí podemos,
para intentar evitarlo. Pero aquí me tienes y ya está. Y era como, qué alivio. Bueno, tú describes en el libro, dice, es la primera vez que me siento entendido y escuchado por gente inteligente y formada y sobre todo humana, ¿no? Sí, claro. Desgraciadamente el tiempo no nos da para más. Como veis, James es una persona absolutamente fascinante. Os recomiendo absolutamente que os leáis el libro instrumental. Todo lo que hemos ido hablando está ahí y vale la pena porque creo que para cualquier profesional de la salud mental es una maravilla. Y hay preguntas en un rato, ¿no? Sí, ¿Hay sí. preguntas? Y espero que tengáis la oportunidad de poder preguntarle a James todo lo que queráis, ¿no? Aquí no, gracias. Bueno. Gracias. Muchas gracias a los dos. Al final de la mesa tenemos 15 minutos para preguntas. Vamos a dar paso a Susana para que nos cuente lo que traía para nosotros. Lo que tú quieras, sí, lo que tú prefieras. ¿Te quieres llevar esto o te lo paso yo? Sí. Hola. Hola. Hola, James, impresionante lo que has contado y gracias por tu generosidad, por compartir esto y mucha valentía. O sea que muchísimas gracias. Y la verdad que le decía a Jorge ahí a escondiditas que hablar después de lo que has contado me parece un lujo y muchas gracias. Y bueno, gracias al Hospital Gregorio Marañón, gracias a la Fundación ABA, gracias a las demás fundaciones, Koplovich y demás, y gracias a Jorge Vidal por la invitación a estas jornadas y enhorabuena por hacerlo. Hemos hablado de transversalidad, innovación, integración, colaboraciones y creo que aquí estamos todos, ¿no? Entonces, qué bien. Yo les voy a hablar de la terapia de claves traumáticas, que bueno, James ha contado muchas de las cosas con las que van a salir ahora en esta terapia, como una manera de dar una herramienta, ¿vale? Hemos hablado de formación, de herramientas, y esa es un poco la idea, darles algunas herramientas. El trauma es una patología severa, es una patología muy grave, que si no se trata causa secuelas a lo largo de toda la vida. Hay otras patologías que pueden apaciguarse, que pueden calmarse, que pueden desaparecer, duelos y bueno, otras patologías. El trauma, si no se trata, permanece a lo largo de toda la vida, pero se puede tratar. Aquí hay una serie de datos, son datos americanos, pero pueden ser extrapolados a otras poblaciones. Nosotros en nuestro equipo de la Universidad de Stanford lo que decimos es que el trauma, en el estrés traumático en niños, se alimenta de la negación y de la evitación, ¿no? Y es un poco lo que también refería James. Lo decimos en inglés, trauma feeds on avoidance, ¿no? O sea, que es una frase que tenemos aquí. Y bueno, aquí tienen una serie de datos que bueno, luego creo que estarán disponibles las diapositivas para que lo vean, ¿no? 1 de cada 4 niños, 2/3 menores de 16 años, cómo se ha aumentado después de la pandemia, ¿no? También todo esto. Y bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Esta sería un poco la mala noticia del día. La buena es que hay herramientas, ¿vale? Y esto es lo que vengo a contarles hoy. Primero les hablaré un poquito de, entendamos el impacto del estrés traumático y la carga alostática, que ahora les contaré qué es. Y luego hablaré de la terapia de claves traumáticas, de por qué crear esta terapia, qué cosas diferentes tiene, objetivos y brevemente sobre las fases, ¿no? con el tiempo que tenemos, y luego cómo se apoya en una serie de investigaciones en ensayos aleatorios controlados. ¿Qué es el estrés, ¿no? Yo creo que todos sabemos lo que es el estrés.
no todo el estrés es malo. Hay una parte del estrés que es buena, que nos activa, como aquí a mí al estar hablando a ustedes estoy un poquito activada. Hay una parte del estrés que me hace supuestamente tener un mejor rendimiento. Y hay otra parte del estrés que cuando el estrés se acumula, ya empieza el rendimiento empeora, ¿no? Esta es la ley de Yerkes-Dodson, que a lo mejor algunos conocen, tiene forma de U invertida, y como un poquito de estrés activa, ¿no? Incluso todos trabajamos con niños, con alumnos, pues un niño que esté un poquito más despierto, ¿no? Y como el cúmulo del estrés es lo que aparece la disfunción y la patología. La carga alostática es la ruptura de la homeostasis, ¿no? Está basada en un término de la física que implica que que se rompe, ¿no? Un material que es duro y flexible. Entonces la carga alostática tiene que ver con la dureza y con la flexibilidad. Entonces la carga alostática impacta en el cuerpo y en la mente, no solo en la mente, impacta a nivel fisiológico con todos los niveles de cortisol, que bueno, ahora les mencionaré alguna cosa. Entonces estos dos elementos son muy importantes porque el estrés crónico, el estrés traumático crónico se va acumulando y cuando se rompe es cuando aparece la sintomatología. Como ejemplo, un poco gráfico, nosotros tenemos una serie de estresores y una serie de recursos, ¿no? Entonces, bueno, en un niño, por ejemplo, los estresores pues pueden ser las tareas de la escuela, ciertos riesgos de salud, relaciones sociales, ciertos estrés en el hogar de la familia, y tenemos unos recursos, habilidades de afrontamiento, autocuidado, estructura de relaciones en la escuela, y ciertos apoyos, ¿no? Y esto nos mantiene en ese equilibrio que está ahí. Unos suben, unos bajan, ¿no? ¿Qué pasa? Por ponerles un ejemplo, como el ejemplo del COVID, ¿qué pasa en el COVID? Que de repente aumentan los estresores, miedos, aislamiento, exposición de riesgos de salud, pérdidas y duelos, estrés en el hogar, y esos recursos desaparecen, ¿no? Desaparece la estructura, las conexiones sociales, los autocuidados, el ritmo de vida, ¿no? Por ponerles un ejemplo de lo que sería esa ruptura, ¿no? Entonces, teniendo estos dos elementos en cuenta de ese estrés acumulado que impacta en el cuerpo y en la mente, que sería la carga alostática, pues decidimos, aventurarnos. Está desarrollada por el doctor Carrión, la terapia de claves traumáticas, que es de un departamento de la Universidad de Stanford que se llama Early Life Stress and Resilience Program. Entonces, el nombre, aunque está en inglés, es como el equipo de estrés en la infancia y de resiliencia. Siempre hablamos de resiliencia, porque la resiliencia es lo que nos va a hacer apoyarnos en esos recursos y poder avanzar. Y dentro del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento. Tenemos trauma tipo 1, que comparado con el trauma tipo 2, el trauma tipo 1 sería un evento agudo, un evento único, una situación única, y tiene síntomas clásicos del estrés postraumático, según la DSM-5, y más o menos se espera una recuperación total, ¿no? O sea, con ciertos cuidados se puede esperar una recuperación total. El tipo 2 es un trauma crónico con eventos recurrentes, carga alostática que se va acumulando, ¿vale? Este trauma tipo 2, además de síntomas clásicos del estrés postraumático, tiene otros síntomas más severos como la negación, la insensibilidad, problemas de personalidad, la culpa, la vergüenza, sensación alterada de uno mismo y del mundo, la identidad, ¿no? Te va cambiando la identidad, ¿no? El trauma acumulado te va dando esa identidad de lo traumático y de otra serie de sintomatología, y la recuperación, si no se trata, pues se produce una ruptura, ¿no? De un descarrilamiento de la trayectoria del desarrollo. ¿Por qué la terapia de claves traumáticas? ¿Por qué pensamos en esto, ¿no? Hay otras terapias que trabajan en el estrés traumático en niños, pero en esta nos encontramos en nuestro trabajo una serie de obstáculos que a lo mejor ustedes también se encuentran. Obstáculos en el tratamiento, ¿no? Muchas veces la falta de participación del cuidador por razones psicológicas o por razones logísticas también, ¿no? De llevar, traer.
El niño muchas veces no puede describir lo que le ha pasado en el tratamiento, y luego hay eventos diarios y continuos que interrumpen el progreso del tratamiento, ¿no? Otro problema es que los eventos traumáticos se convierten en una forma de vida, ¿no? La identidad de la que les comentaba. También consideramos que los terapeutas que traten trauma tengan un amplio abanico de técnicas, que tengan una formación específica y adecuada para esto. Y que haya técnicas orientadas al insight, que normalmente siempre ha habido más terapias enfocadas a la exposición, ¿no? de lo traumático, de las claves traumáticas. ¿Qué soluciones proponíamos un poco en esta terapia? Enfocarse no solo en un trauma único, sino en la acumulación de esos traumas. La carga alostática, empoderar al niño, ¿no? Empoderar al niño que muchas veces no tiene ese recurso de un cuidador y de un apego, pues empoderar a ese niño con una serie de herramientas, de habilidades. Hemos hablado al principio de estas herramientas y de estas habilidades. Trabajamos la narrativa del trauma en 2 momentos del proceso terapéutico y, como les decía, la participación del cuidador es mínima. Aquí un dibujito de la carga alostática, ¿no? Cómo cuando se inunda, se inunda, ¿no? La forma, la U invertida. Es un enfoque multimodal, ¿no? La terapia de claves traumáticas no solo, trabajamos con elementos de psicoeducación, elementos de los procesos narrativos, elementos de la terapia de familia, de empoderación, exposición. El enfoque básico son 15 sesiones y 3 sesiones opcionales. De esas 15 sesiones necesitamos, son fundamentalmente con el niño, y se necesita al cuidador 4 sesiones, ¿no? Es a partir de 8 años en adelante, está enfocado en el trauma crónico, aunque también es aplicable a cualquier tipo de trauma. Y vuelvo a la importancia de la resiliencia. Cuando hacemos la narrativa del trauma del niño, porque ahora les comentaré un poco las fases, no nos enfocamos solo en los elementos negativos, en lo traumático, nos enfocamos en esos recursos que les ponía en la diapositiva, me parece que era la 3, de qué recursos tiene el niño, ¿no? Yo creo que James también nos hablaba de sus recursos, ¿no? Y cómo lo positivo ayuda a que lo negativo se integre para no dar esa identidad de lo traumático, ¿no? Entonces, y en construir la resiliencia, en seguir construyendo resiliencia. Y esto es muy importante en nuestro enfoque. Los objetivos es reducir las cogniciones y las creencias negativas, ¿no? Todo el mundo es malo, soy lo peor, no sirvo para nada, ¿no? Eso son creencias que el niño tiene. Expresar las emociones relacionadas con el trauma, identificar y cambiar respuestas conductuales, porque el niño tiene respuestas conductuales en relación a unas experiencias que él ha vivido, como un niño, por ejemplo, que puede estar en el colegio y de repente oye un grito y sale corriendo y le castigan. ¿Qué pasa? Que ese niño a lo mejor en su casa se están peleando y cuando están gritando sus padres, él sale corriendo como una conducta adaptativa y de protección. ¿Qué pasa? Que en el colegio no. Entonces, eso se le enseña al niño a entender ese tipo de comportamientos. Se le empodera al niño, ¿no? Se le da poder a través del conocimiento y de la creación de nuevas habilidades. También se fortalece la relación entre el cuidador y el niño. No sé si ustedes conocen el triángulo clásico de la terapia cognitivo-conductual de emoción, conducta, pensamiento. Añadimos el cuadradito ahí arriba a la derecha de las reacciones fisiológicas, ¿no? De cómo el cuerpo se ve impactado por el estrés traumático crónico, ¿no? O sea, todo a través del cortisol. Por supuesto, toda estas terapias, estas sesiones de terapia están basadas en lo neurológico, ¿no? En cómo el estrés impacta en la zona de la amígdala a través de los ejes, bueno, el SAM y el HPA, son todo a través de bases neurológicas, y luego también, por supuesto, en el condicionamiento clásico, ¿no? Como cuando un evento traumático ocurre en un contexto lleno de estímulos. Entonces, esos estímulos que están en ese contexto se convierten en claves traumáticas, ¿no? En disparadores de lo traumático, y eso se le enseña al niño, ¿no? Se le enseña todo esto y está basado en el condicionamiento clásico.
Bueno, esto sería un poco todas las bases y las generalidades. Las fases, tiene 4 fases. La primera fase del tratamiento es, hay una introducción al trauma, hay una evaluación, se trabaja el vínculo terapéutico como en muchas otras terapias. Se hace psicoeducación del trauma. Al niño se le explica cómo funciona su cerebro, cómo funciona la amígdala, cómo funciona el estrés en su cuerpo, la carga alostática, todo esto que les estoy contando. Se le da psicoeducación del trauma y se le dan nuevas herramientas emocionales. Construimos la caja de herramientas, que ahí está abajo. La caja de herramientas se le enseñan nuevas habilidades que incorporen su repertorio de recursos como mindfulness, respiración diafragmática, bueno, una serie de técnicas que le van a enseñar a él a regularse emocionalmente, a poder trabajar con sus síntomas con ayuda del terapeuta, se le empodera, ¿vale? Después de esta primera fase se trabaja la biografía del niño, ¿no? La historia de estrés traumático crónico, en la que se trabajan los eventos positivos y lo negativo, y se trabaja un poquito más en lo negativo para que haya una narrativa y que él pueda contar y pueda procesar eso. Y el terapeuta pues, va tomando nota para ver cómo eso está integrado y cómo ese mismo proceso de contar lo traumático es una exposición a lo traumático, que es lo contrario de la evitación que hablaba yo al principio, ¿no? De que el trauma se alimenta de la evitación y de la negación. En la fase 3 se procesan esos estímulos, se trabaja con esos estímulos clave, cuáles son, de una exposición gradual, en imaginación y luego en vivo. Y por último se revisa la narrativa de nuevo, el segundo momento, que se revisa lo traumático, con todo lo que se ha aprendido, con la caja de herramientas, con la línea de vida, con la exposición, se integra luego en esta fase. Esta terapia tenemos 3 estudios aleatorios controlados. El primero es de 2013. En este primer estudio se valora la eficacia de la terapia de claves traumáticas con un grupo control y el grupo que hizo la terapia experimentó reducciones en los síntomas postraumáticos y de ansiedad y depresión, ansiedad en el cuidador y mejora del funcionamiento valorado por los terapeutas, que se mantuvieron a los 3 meses. El segundo estudio se hace una comparación de tratamientos, se hizo hace 2 años, y entonces se compara la TFCBT, la terapia cognitivo-conductual enfocada en el trauma, y la terapia de claves traumáticas con el tratamiento habitual. Entonces, se hace una comparación de tratamientos y el resultado también, la terapia de claves traumáticas y la TFCBT son significativamente más efectivas que el tratamiento habitual y además, como cosa interesante en este estudio, se examinan el resultado se examina con neuromarcadores, con esta técnica que se llama FNIRS, y muestra que el cerebro, el córtex prefrontal, que el cerebro cambia antes y después de haber hecho la terapia. Y el tercero está en camino, que lo haremos este año, que vamos a trabajar con epigenética, con la manifestación de lo genético y la terapia. Por último, hablamos de herramientas. Aquí está la herramienta, ¿no? Tenemos el programa de formación de la terapia de claves traumáticas. Hay un manual que está disponible en inglés y en español. Y luego también hay un curso online de 6 horas que por ahora es gratuito, así que por ahora queda poco. Así que si quieren, ahí están los datos. Están en español y en inglés también. Y bueno, hay un programa de formación, primero el curso online, un curso presencial, que también es inglés y español, y luego una supervisión de casos. Como luego tenemos esta niña con la mochila, ¿no? Como esa mochila se va llenando, que es la carga alostática, y nuestra idea es que esa mochila sea más llevadera, porque cuando un niño tiene la mochila más ágil puede explorar, puede crecer, puede aprender, como dice el logo el mensaje de estas jornadas. Y muchas gracias.
Muchísimas gracias a los tres. Interesantísima el debate vuestro y la charla de Susana también. Y yo creo que muy complementarias. Así que nada, vamos a dar paso a las preguntas. No sé si hay alguna pregunta en el público, hay alguna pregunta aquí online, pero en primer lugar yo creo que damos paso a las preguntas del público y luego vamos introduciendo alguna pregunta de las que hay en el chat. Muchísimas gracias. No voy a ser breve porque tengo 2 preguntas, pero espero que dé tiempo luego al resto de la conversación. Mis 2 preguntas, bueno, gracias y gracias por este formato. Yo creo que es un formato que me ha parecido mucho más útil que otros, la verdad. Este espacio para pensar, para hablar despacio, para reflexionar, para conseguir ir forjando las ideas. Así que enhorabuena por darle una vuelta también a este aspecto. Quería hacer una pregunta en relación a las sesiones y al papel que pensáis desde la mesa, desde esta mesa plurimesa, que tenemos que tener los terapeutas, ¿vale? Las autolesiones, como bien ha dicho James, son una estrategia estupenda de autorregulación y muchas veces la única a la que puede gestionar alguien, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿dónde nos tenemos que colocar? ¿A quién hay que hacer caso a la hora de decidir cuándo hay que intervenir o no? ¿O en qué sentido? ¿Cuándo sí, cuándo no? O sea, me gustaría escuchar una reflexión al respecto, porque muchas veces es nuestro objetivo de tratamiento y yo no tengo tan claro que siempre sea el mejor objetivo de tratamiento. Entonces, me gustaría entender desde vuestra opinión cómo hacerlo. Y la segunda es más específica para Susana y tiene que ver, probablemente, pedirle demasiado a este modelo de terapia que nos has preguntado, el poder contestar a esta pregunta, ¿no? Pero tiene que ver con cómo sabemos a qué pacientes, si es que lo podemos saber, o qué piensas tú de cómo podemos saber a qué pacientes les puede venir mejor esta intervención que otras que conocemos, ¿no? Como, pues yo qué sé, MDR o otras que hay, ¿no? O sea, ¿por qué tendríamos que elegir esta intervención frente a otras? ¿Qué ventajas o en qué grupo de personas piensas que tendríamos que pensar en esta como una primera intervención o como una intervención mejor que otras? Gracias. ¿Por qué miráis de mí? Empieza. Oye, perdóname, acabo de darme cuenta de que estaba usando vosotros y vuestro en lugar de ustedes. Me siento fatal, perdona. Es que somos amigos, ¿no? No pasa nada. Es que, dale, pues, perdonadme. A ver, qué sé yo. Usted, con años de experiencia y estudios, seguro que sabes mucho más que yo, pero en mi propia experiencia, y ojo, eso no es recomendado en absoluto, es solo mi propia experiencia, pero lo mejor que yo he sentido al respecto a este tema era cuando he sentido como he tenido permiso para hacerlo. Y no era algo como lleno de vergüenza que tengo que esconderme en el baño con mi pequeño kit de... es que no sé cómo intervenir o si debes... obviamente si es algo muy peligroso, sí, pero yo estaba comprando cremas para no sentir, entonces puedo cortarme más profundo y eso a veces era muy peligroso. Yo estaba más de una vez en urgencias como porque no se puede parar la sangre y todo. En casos así, claro, tenemos que intervenir, pero yo no sé, es que me siento totalmente sin las herramientas para responder con autoridad a esta pregunta, porque cada caso es distinto, seguro. Pero solo sé que en mi caso vale más que casi cualquier otra forma de ayuda, de tener la libertad de cortarme y era, joder, no sé, en 5 minutos era como unas vacaciones de 2 semanas. Eso es el nivel de alivio y
pues ya está. Es un tema bastante complicado. Gracias, James. En referencia a las autolesiones, si puedo aportar algo, yo creo que la autolesión es una herramienta real y es una herramienta que existe en los niños y tú lo describes muy bien. Cuando no, por referenciar otra vez al modelo, ¿no? que os he propuesto, en esa caja de herramientas incluimos herramientas del niño que él usa, ¿vale? Entonces, esa es una herramienta. La idea es que se añadan nuevas herramientas más saludables para que el niño use menos esa herramienta que le pone en riesgo, ¿no? O sea, que nunca rechazamos las herramientas que el niño propone, como fumar, porros, autolesiones. Lo que pasa es que añadimos otras nuevas para que haya nuevas y haya más. Entonces, creo que terapéuticamente yo siempre reconozco al niño que es una herramienta, la autolesión. Lo que pasa es que es una herramienta que le pone en riesgo. Entonces vamos a aprender nuevas herramientas que esta la dejen en un 1% en vez de en un 99% del uso, ¿no? Ay, perdona, ¿puedo añadir una cosa? Sí, sí. Porque para mí sí, la cosa de autolesionar es algo que es muy solitario, muy solitario. Y yo he probado las cosas que todos los psicólogos, como elastic bands, hielo, como cosas así, y nada ha funcionado. Pero sí he tenido alguien, un amigo, un médico, un profe, alguien con quien yo podría simplemente gritar. ¿Sabes cuando coges una almohada y estás gritando hasta que no puedes respirar? Esto, creo, solo porque hay alguien como testigo, sería lo más útil de todo. Sin tener que explicarse, sin tener charlas, solo gritar con alguien acá, sin ningún tipo de judgment, solo para... Yo creo que cortamos para ser visto de una manera. Es como una manera de gritar en silencio. Y si tenemos la posibilidad de gritar con alguien, para mí tal vez es un poco raro, pero me ayudaría un montón. El poderlo compartir, ¿no? Yo creo que el poder compartir el dolor, Claro. ¿no? Y eso, Sí. eso es lo que hablamos, ¿no? De que el trauma se ha visto, el dolor Sí. se ha visto y el pedir ayuda también. Y regula también, yo creo, Sí. ¿no? O sea que... Y la otra pregunta que me hacías, evidentemente esta es una más, ¿no? Hay otras terapias que trabajan el trauma en niños y creo que es una más. Creo que lo ideal sería crear un algoritmo para ver qué tipo de niños, qué tipo de pacientes tendrían que usar esta terapia o la otra. Indicadores para esta terapia son niños a partir de 8 años, niños que tengan una cierta capacidad. Te diría intelectual o de trabajo psicoterapéutico, ¿vale? Esas dos serían las dos coordenadas y yo creo que sí, que esas dos serían. Y las ganas de trabajar, ¿no? Yo lo he probado con niños que tenían ganas y bien y niños que realmente no tienen insight, por así decirlo, con estos niños cuesta un poquito más. Había una pregunta por allí, después va a Celso, creo. Sí, funciona. Sí, buenos días. Es una pregunta para Mr. James. Es relativo que he leído y además has dicho que Bach te ha salvado la vida, Johann Sebastian Bach, y entonces has hablado de algo que escuchaste con 7 años y tengo la curiosidad de saber qué cantata o qué partita o qué área de Bach te salvó la vida. Genial, qué buena pregunta, gracias. Era una pieza que Bach compuso. Bach no era un tío seco, académico, aburrido, era como un borracho peleando, follando, como una especie de Keith Richards en el barroco, ¿sabes? Y
pero también totalmente abrumado con la muerte, sus hermanos, hermanas, padres, mujeres, todo el mundo. 21 niños y 11 de ellos se murió. Y cuando su mujer se murió de manera como muy inesperada y él ni siquiera estaba ahí, él para decir adiós a su mujer compuso una especie de catedral de amor para ella, para el violín. Se llama el Chaconne, del segundo partita, pero incluso mejor que el violín, porque soy pianista, hay una transcripción para piano de un italiano, el puto amo, un pianista como, imagínate, en lugar de un pequeño violín tienes un enorme Steinway con, bueno, es el Bach, Busoni, Chaconne, y es su manera, y fíjate, lo mejor es que es 16 minutos esta pieza, y es su oportunidad de decir adiós al amor de su vida. Y a veces parece que se terminó la pieza, pero luego se sigue adelante 4, 5, 6 veces. Y es un poco como estás en el hospital, tu mujer está muriendo, y estás diciendo todo lo que quieres, dices adiós, se va y luego, ay no, una cosa más, tengo que decirte una cosa más. Porque obviamente es el amor de su vida y eso es una historia muy, muy bonita. Entonces era esta pieza. Nada. Celso. Sí, muchas gracias a James y a Susana y a Fernando, ¿no?, por esta magnífica mesa. Lamentablemente, ¿no?, James, los locos años 80 no los hemos dejado atrás y muchas de las cosas que pasaban entonces siguen pasando ahora, ¿no? Yo te agradezco muchísimo el que tú hayas visualizado con esa valentía una terrible lacra que sufrimos en este país y en otros muchos, ¿no?, como es el tema de las adversidades infantiles, en concreto el abuso sexual. Y teniendo, ¿no?, en cuenta que tenemos un público aquí que viene muchos de educación, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que hay que intentar evitar en lo máximo posible, ¿no?, el abuso sexual, que eso es algo que probablemente sea utópico, que va a seguir sucediendo y que una vez que ha sucedido, algo que es fundamental es la detención temprana, ¿no? Ese sentimiento que tú nos hacías partícipe de él y que nosotros vemos en la clínica del día a día, de la frustración, el sentimiento de injusticia, de qué tengo más que hacer para que se den cuenta de que estoy mal y que me están haciendo algo, ¿no? Muchas veces bajo la amenaza de alguien, de que te va a pasar algo malo, muchas veces bajo el miedo al abandono, ¿no?, después de qué va a pasar después de que yo lo diga. Y entonces yo creo que es importante que digamos y que hablemos de los números como son, ¿no? Save the Children nos dice que hace muy pocos años en este país un 10% de los niños, fundamentalmente de las niñas, han sufrido abusos sexuales. Eso significa que cuando los profesores que estén aquí en este aula vayan mañana a sus clases, desde el punto de vista estadístico, al menos 2 de los alumnos que tienen en cada una de las clases ha sufrido abusos sexuales, ¿no?, que pasan absolutamente, en su inmensa mayoría, desapercibidos. Entonces, para esa detección precoz os preguntaría a los dos, y tú has hablado de aspectos como la empatía, el espacio seguro, ¿no?, de niños que pasan muchas horas en los colegios. ¿Qué se puede hacer para favorecer que aflorezca y que esos menores sean capaces de comentar y decir lo que les está sucediendo? Uf. Pues por eso la ley de infancia ha sido tan importante, porque claramente educación. Es que nunca voy a entender a la gente, y hay muchos que dicen, hay cosas así, tenemos que hacerlo en casa, en familia, y no en la escuela. Que genial, pero si es tu padre que está violándote cada noche, pues obviamente estás jodido. Entonces, es que ojalá sabía las respuestas, tío, no sé. Es que todos los niños tienen el derecho de sentir seguro pero 10% dijiste, eso es poco, pero poco,
yo diría a mi propia experiencia y involucrarme con la ley y los abogados y todo más allá de 40 y 50 y 60. Bueno, estoy hablando en concreto de abuso sexual. Hay otros tipos de abusos, un abuso físico, Sí. negligencia, etcétera, y eso aumenta mucho el porcentaje. Estoy refiriéndome exclusivamente, son datos de Save the Children, de abuso sexual. Yo creo Que no dejan de ser 2 niños de mínimo, Claro. o niñas habitualmente, ¿no? En cada clase. Yo creo que lo único, lo más efectivo para mí es una manera de poner luz. Si está en los medios de comunicación, en, no sé, Elite de Netflix, en los matinales, en la prensa, si es un tema que no es tan tabú y tan cargado con vergüenza y culpa, y eso no hablamos de y es un poco como he dicho sobre mi familia, es que yo con 40 y algo años tengo, no sé, mi familias cercanas a Carmen que nunca van a leer mi libro porque no quieren charlar sobre este tema. James ha escrito un libro, ay, joder, qué vergüenza. ¿Has dicho qué? Y la gente van a leerlo y qué van a pensar y eso se calla. Y yo da igual si es en la familia, en la iglesia, tristemente en las escuelas también, pero hay que normalizar y visibilizar el tema, porque si no, si los peques se pueden hablar del sexo y violación y abusos y autolesión de la misma manera que se pueden hablar del fútbol y los realities y todo, pues de un día a otro eso es 80% de movida, porque la inmensa mayoría no saben que es algo que no debe estar ocurriendo. Y si es algo mal y se hablan, creen esas mentiras y las manipulaciones de su abusadora, que su mundo va a caer encima de ellos. Y si hay un espacio donde todo el mundo sabe que eso es solo una amenaza y no es verdad, pues de repente no hay miedo y se pueden hablar. Pero tristemente yo creo que queda mucho tiempo falta mucho tiempo hasta que estamos en este sitio. Sí, ¿no? Yo creo que creo que las leyes son importantes. Creo que el programa es como el proyecto, el programa piloto que estáis haciendo aquí es fundamental, ¿no? Y dentro de ese programa pues también es la formación a los profesores para poder detectar esos síntomas que a lo mejor no sabemos qué está pasando, pero que está pasando algo, ¿no? El trabajo con los profesionales es muy importante. No sabemos qué está pasando, pero este niño algo pasa, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Y luego a los niños darles herramientas, ¿no? Yo creo en darles al niño la herramienta de darles cierta información para que ellos puedan ver cuando no están bien, ¿no? Y pedir ayuda. Luego esto es un gran debate de horas y grandes listas, ¿no? De poder hacer, pero yo creo que en la detección y la información a los profesionales de que detecten que algo está pasando y dónde referir, creo que eso es que ya lo estáis haciendo, ¿no? Aquí. Y también tienes que dar cuenta de que hay un nivel de brainwashing, ¿no? Si el abuso está cuando eres muy joven, como en mi caso, con el cerebro sigue un poco plástico y no está 100% formado. Si hay un peque con 6 añitos y su violador está diciendo, mira, hay un coche azul que tengo con micros grabando todo. Y si dices una palabra, voy a escuchar. Este peque cada vez se ve un coche azul, se cago. Es como, ¿cómo vas a decir con un nivel de confianza es un mentira? Es un poco como una secta. Es un trabajo con mucha paciencia y mucho tiempo. Esto es el daño que hacen estos cabrones de violadores, ¿sabes? Y por eso tenemos que hablar. Y los niños son más vulnerables, ¿no? Que los adultos. No hay nada en la literatura que diga que los niños son más resilientes por el hecho de ser niños. Son plásticos, pero son más vulnerables. No sé si tenemos alguna pregunta por la sala.
Buenos días, una pregunta para Susana, así un poquito rapidita, ¿no? ¿Habéis, desde la eficacia de vuestro tratamiento, habéis notado si hay diferencias entre aquellas personas que han sufrido un trauma por un suceso natural, que no está provocado por alguien al que uno quiere o por alguien en el que uno confía, y aquellas personas que se han sufrido trauma debido a pues las personas cercanas no cuidaban de ellos? ¿Hay diferencia en el número de sesiones que tenéis que dar, en recaídas después? Perdona, no te he entendido. ¿La diferencia entre...? Diferencia en la eficacia de vuestro tratamiento, ¿vale? En diferenciando el tipo, el origen del trauma, ¿no? Si es un trauma provocado por otras personas o es un trauma sucedido pues, porque ha habido un desastre natural, ¿no? Pero no está debido a que haya otro ser humano en el que uno le tiene que cuidar, ¿no? Y que es el que ha fallado. ¿Hay diferencias en la eficacia de vuestras técnicas aplicadas a esta diferenciación? ¿Tenéis datos? Pues mira, me parece una pregunta buenísima, pero la verdad es que no hay una diferencia. Lo que diferenciamos es, y además sería bueno de un estudio de investigación, ¿no? Efectivamente. Lo que sí que diferenciamos es trauma único y trauma crónico, ¿no? El crónico porque no es lo mismo, pero el cerebro se impacta, ¿no? O sea, de forma parecida, si tenemos un trauma aquí en España, en Namibia, en Australia o en Canadá, el cerebro se impacta de la misma manera, luego la manifestación es distinta. No tenemos estudio del tipo de trauma y el tipo de tratamiento, la eficacia, pero bueno, es algo a considerar. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas las preguntas que habéis hecho y muchísimas gracias a los tres que nos han permitido tener una mesa, yo creo, interesantísima en la que hemos podido, yo creo, combinar de la mejor manera una parte muy emocional con nuestra mente racional que nos permite y que ambas partes son completamente imprescindibles para mejorar nuestra salud psicológica. Así que con esto cerramos y nos vamos a tomar un café.